Cordial saludo a la comunidad unavista desde el departamento del Caquetá. Les habla Jorge Roa, estudiante del programa de Derecho, y este es su canal Roa Iuris, donde el día de hoy estaremos hablando de los derechos humanos. En el marco del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición sobre la vulneración de los derechos humanos justamente en el contexto histórico del conflicto armado en nuestro país, Colombia. Continuamos en Iuris Roa y justamente abriremos nuestro canal con 5 casos de violación sobre los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano. Empezaremos con el caso número 1, denominado dentro del informe de la Comisión de la Verdad, 3 generaciones sobre la guerra. La Comisión de la Verdad escuchó los testimonios de más de 1.550 personas que sufrieron múltiples hechos violentos durante su niñez y adolescencia. Justamente este caso, denominado 3 generaciones sobre la guerra, mide el impacto que tuvieron los jóvenes entre los principalmente 7, 9 años y los 17 años, menores de edad, que fueron víctimas de este conflicto armado. Precisamente para delimitar las edades, se oscilaron que las víctimas tenían entre los 9 y los 17 años, siendo el rango de edades entre los 14 y los 17, en el que se encontró el mayor número de casos de afectación de derechos humanos sobre menores de edad. Los departamentos más golpeados por este flagelo de los menores de edad fueron los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Nariño, Caquetá y Putumayo. Actualmente el municipio del Cauca es uno de los más afectados, con el vínculo de víctimas menores de edad asociadas al conflicto armado, donde ven afectados algunos derechos a través de crímenes de lesa humanidad, incluso como el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado, la tortura, las violaciones sistémicas, entre otros crímenes que se cometen al interior del conflicto armado por parte de los distintos actores, grupos armados al margen de la ley. Históricamente, los menores de edad, los niños, jóvenes y adolescentes han tenido una participación en la víctima, desafortunadamente, que ha comprometido sus derechos humanos. Continuamos con el segundo caso sobre derechos humanos en Colombia, de acuerdo al informe de Comisión de la Verdad. Y en el caso número 2 se ha denominado violencias y daños en contra de los pueblos étnicos de Colombia. El proceso de independencia en nuestro país y la creación de República del Estado colombiano reprodujo un modelo colonial y racial en su relación con los pueblos étnicos, lo que permitió que en la promulgación de muchas leyes no respondieran a las necesidades básicas de los pueblos étnicos en nuestro país. De allí que desde mucho tiempo, desde otrora, se habla de la deuda ancestral con los pueblos étnicos, con los pueblos indígenas. Las violencias continuas contra los pueblos indígenas dan cuenta de los ciclos recurrentes del trato colonial enmarcado desde la conquista española y de las prácticas e imposiciones culturales ideológicas distintas a los propios orígenes de estos pueblos, en las que se ha perpetrado incluso exterminios físicos, culturales, así como el desplazamiento del territorio. Recientemente en nuestro país, como respuesta a esta vulneración de derechos humanos de estos pueblos étnicos, el gobierno ha reconocido la deuda ancestral, como ellos lo han denominado, con el objetivo de reconocer aquellos derechos, hacerlos más partícipes dentro de su plan de desarrollo para resarcir todo el daño causado a lo largo de la historia en los derechos humanos de esta población en particular. De allí que hoy en la actualidad estén siendo resarcidos con una serie de beneficios, particularmente en la entrega de territorios o de proyectos productivos, con el fin de saldar esta deuda que se tiene con los pueblos indígenas en toda la historia de nuestro país. El caso 3, expuesto por la Comisión de la Verdad, ha sido denominado secuestro, una muerte suspendida. Hay que decir respecto al secuestro que
que ha sido un fenómeno tradicionalmente potencial dentro del conflicto armado que se suscita en nuestro país, como una práctica de financiamiento de los grupos al margen de la ley. Hay que decir que las cadenas del secuestro se siguen cargando después de recuperar la libertad. Los impactos físicos, psicológicos y económicos de este crimen han sido permanente, o mejor, han sido para mayor de las víctimas y han cambiado su manera de ser, su conducta. Territorialmente, el secuestro ocurrió en todo nuestro país. Sin embargo, los departamentos de Antioquia, Cesar, Norte de Santander y Bolívar fueron los más representativos en este fenómeno que sin duda alguna vulnera los derechos humanos. Más recientemente, en nuestra historia reciente, el secuestro es un flagelo que viene en auge, dado la intensificación y ocupación de territorio por parte de grupos al margen de la ley, teniéndose que en el 2021 fueron 160 secuestros, en el 2022 fueron 162, en el 2023 fueron 287 casos, lo cual representa un aumento significativo en esta práctica que, como decíamos, se realiza básicamente para que a través de la retención de personas se pueda exigir sumas de dinero con las cuales estos grupos subversivos, grupos armados al margen de la ley, pues puedan realizar sus actuaciones delictivas y sus crímenes. Continuamos con los casos acerca de la vulneración de derechos, violación de derechos humanos, y en el caso número 4 tendremos el caso denominado conflicto y escuela. Pues de acuerdo con la Comisión de la Verdad y Educas, entre 1986 y el año 2021 se presentaron 881 casos de afectación a comunidades educativas durante el conflicto armado. Estos hechos fueron perpetrados por todos los actores armados, llámese guerrilla, paramilitares e incursiones también del Estado a través de sus fuerzas militares como daños colaterales. Además de ocupar y destruir las instituciones educativas, los grupos armados también fundaron colegios propios, buscando legitimidad social y adoctrinar y controlar la población. Recordemos que no hace más de un mes el grupo subversivo de la FARC, un brazo de disidentes, construyó un colegio en los límites entre el departamento del Meta y el Caquetá que llevaba por nombre Gentil Duarte. De allí pues que este fenómeno de violación a los derechos humanos, sobre todo a los jóvenes, niños y adolescentes, pues esté más presente y vigente que nunca. También decenas de docentes y estudiantes tuvieron que convivir con la muerte de sus compañeros en medio de combates y desplazamientos, o asistir a clases para ellos fue un acto de resistencia. Recordemos tragedias como las de Bojayá, donde la institución educativa fue bastante golpeada y fueron bastante los muertos que tuvieron lugar allí. El quinto y último caso con el que cerramos nuestra edición del día de hoy se denomina Exilio Colombia fuera de Colombia, y es que el exilio colombiano es uno de los más largos del mundo y tiene la misma duración que ha tenido el conflicto armado en nuestro país. Los primeros casos de exilio que se escucharon dentro de la Comisión de la Verdad fueron durante los años 50 y 60, en época de la violencia bipartidista y del Frente Nacional. El 37% de los casos de exilio se concentra en el periodo de 1992 y 2005. Hay que recordar un caso muy sonado que fue la persecución a los exiliados por parte del DAS, donde se tuvo o se data de cerca de 10 personas en el exilio que fueron objeto de persecución por esta entidad ya extinta del Estado. Dentro del exilio, la Comisión de la Verdad manifiesta que el Estado debe reconocer que el exilio es una violación de los derechos humanos y que se deben proporcionar los mecanismos jurídicos para el reconocimiento del exilio y del refugio. También es un deber del Gobierno Nacional y los organismos estatales promover el acceso a la justicia de las víctimas desde el exterior y que puedan hacer seguimiento a los casos. También, para hablar del exilio y terminar nuestro caso número 5, se dice desde la Comisión de la Verdad que es necesaria la creación de nuevos instrumentos de registro para tener un dato más certero de la dimensión del exilio y poder garantizar los derechos a las víctimas. Recientemente, pues el exilio no se encuentra tan activamente dentro de los crímenes que se promueven en el conflicto armado colombiano, pero sí representa una violación fundamental a los derechos humanos en nuestro país durante toda la historia.
Finalizamos el día de hoy nuestra emisión de Roa Juris con estos 5 casos sobre la violación de derechos humanos. Esperamos vernos en una próxima edición.